Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atender esta invitación a participar en este panel magistral dentro del Encuentro Hispanoamericano de Mujeres Responsables, después de todo un día de muy interesantes participaciones. Es para nosotros todo un gusto y hemos estado esperando con mucha expectativa este diálogo, esta conversación entre mujeres líderes que han inspirado y que conocemos que su trayectoria ha marcado mucho el rumbo de lo que es la responsabilidad social en nuestro país y incluso en la región, desde diferentes ámbitos, tanto de organizaciones como de empresa, como de agencias, desde la parte de comunicación y consultoría. La verdad es un verdadero placer el saludarlas, el darles la bienvenida, agradecer a Verónica el haber aceptado encabezar este panel y este esfuerzo de conseguir esta colección de líderes que nos inspiren. Muchísimas gracias a todas, bienvenidas. Y Verónica, pues el micrófono y la cámara son todos suyos. Bueno, pues hola a todos y a todas. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias al Foro de Mujeres Responsables de Hispanoamérica. Gracias, Felipe, por tus palabras. La verdad es un orgullo y un honor estar aquí. Vamos a tener una rica conversación con 4 mujeres a las cuales yo admiro profundamente, que su trabajo, sin lugar a dudas, ha dejado huella, sobre todo en tiempos como el cual vivimos el día de hoy. Voy a presentarlas y después de ahí pues ya iniciamos la conversación. Primero, quisiera presentar a Sonia Bossi, que es directora de Child Fund México. Nos acompaña también Marisela Ramos, directora de Insight Comunicación. Nos acompaña Mariana Chávez, directora de Relax Point. Y nos acompaña, no por último ni menos importante, al contrario, también Marcela Domenzain, directora de Recursos Humanos para BASF México, Centroamérica y Caribe. A todas ustedes, infinitas gracias. Gracias por estar aquí el día de hoy. A mí me gustaría iniciar esta rica conversación con una reflexión. A más de 100 días de la pandemia, obviamente, desde la trinchera o el campo profesional donde cada una de ustedes está inserta, pues todo ha cambiado. Nos hemos tenido que adaptar a nuevas formas de realizar nuestro trabajo, a diferentes retos. Y es por esto que yo quisiera lanzarles a ustedes la primera pregunta. Volviendo al tema de los 100 días de la pandemia, pues esto ha afectado nuestros estilos de vida, la forma de relacionarnos, nuestra relación con diversas comunidades. Desde su ámbito de trabajo, desde donde ustedes construyen, ¿cómo es que ha impactado cada una de sus trincheras laborales y alrededor de sus comunidades? Sonia, a mí me gustaría iniciar contigo. Adelante, Sonia. Hola, Vero. Muy buenas tardes a todas y a todos, y además también a estas amigas entrañables, muchas de ellas, que me da un gran gusto compartir con ustedes esta mesa el día de hoy. Antes que empezar a responderte la pregunta, Vero, yo quisiera dar un poquito de contexto de qué es Child Fund, porque creo que eso habla mucho de lo que voy a decir, de cómo ha cambiado y cómo ha impactado esto, ¿no? Child Fund es una organización de promoción y defensa de los derechos de las niñas y las niñas, de las niñas, niños y adolescentes, perdón. El género lo tengo acá, ¿no? Niñas y niñas y niñas. Entonces, bueno, con foco en protección en la niñez. Nuestro, como metodología de trabajo, es conectarlos a ellas y a ellos con los recursos, tanto humanos como económicos, como de oportunidades, etcétera, para que no importa dónde cada uno de ellos
esté, pueda tener un óptimo desarrollo y bienestar en su vida. Entonces, en ese contexto, pues yo casi que resumiría que cómo ha cambiado la pandemia esto en una palabra que sería en todo, pero creo que me gustaría como expandirme un poco en qué significa ese cómo. Yo creo que la pandemia nos puso de evidencia, uno, pues la interconectividad que tenemos como seres humanos todos. O sea, nos lo hizo evidente, veníamos de una sociedad supremamente individualista y de repente nos dimos cuenta que, ojo, pues todos estamos en este mismo barco, en las mismas condiciones y que si no nos cuidamos todos para todos, no vamos a salir de estas. Entonces yo creo que esa es una de las primeras grandes enseñanzas, ¿no? Pero la otra y muy importante, de manifiesto la desigualdad tan infinita que hay también en el mundo, ¿no? Y entonces cuando yo hablo de los seres, somos todos los seres, no solamente los humanos, que también nos habíamos creído como dueños del mundo, ¿no? Y esto como que nos volvió a reconectar con las raíces y lo que decía, ¿no? Darnos cuenta que somos interconectados e interdependientes entre todos. Entonces, a nivel de las comunidades donde nosotros trabajamos, que también la desigualdad se mide en género y en niñez, porque la comunidad infantil la población infantil, a pesar de que es el 40% de la población, el 30% de la población de México, pues es invisible. Si bien no es la población más afectada por la enfermedad en sí, pues las medidas de mitigación para controlar, prevenir el contagio del COVID sí va a tener un impacto muy importante en sus vidas. Por un lado, pues muchos de ellos y ellas pues no pueden tener la sana distancia por las situaciones donde vivimos. El higiene también, que es otra de las medidas básicas para cuidarnos de esto, también los pone en desventaja. Y la brecha digital que ha tomado tanto auge ahorita, también lo ha hecho de manifiesto. Pero como les decía antes de iniciar, yo creo que es súper gratificante entonces ver en estos momentos cómo esto nos obliga a reorganizarnos, a confirmarnos de que, por un lado, lo comunitario es lo que va a pesar hacia adelante y por el otro lado, a buscar nuevas maneras de interacción, porque más que nunca nos necesitamos todos a pesar de la distancia social que tenemos que tener. Entonces hemos encontrado diferentes formas pues de vincularnos por WhatsApp, por SMS, recurrir a la radio comunitaria, perifoneos, la creatividad de los niños y niñas en las comunidades es infinita, sus padres, sus cuidadores. Entonces creo que también esto nos supone también nuevas oportunidades de cómo nos vemos en el mundo, ¿no? Entonces, yo lo dejaría por ahorita ahí y bueno, más adelante podemos ir ahondando en qué significa cada una de esas cosas, ¿no? Gracias, Sonia. Has tocado un punto muy importante que es la comunidad, que es esta construcción de comunidad, que es como nosotros le podemos hacer frente a esta situación y como hemos estado haciéndole frente. Has hablado de niñas y niños, de comunidades vulnerables, de cómo se reinventan. Y esto, sin lugar a dudas, es un gran ejemplo. Marcela, de repente se piensa que las compañías privadas pues están muy alejadas, pero no lo considero así. Una empresa es una comunidad, es parte de una comunidad. Entonces, desde tu entorno donde tú trabajas y construyes, Marcela, ¿qué es lo que BASF
ha hecho precisamente para afrontar esta pandemia como comunidad? Gracias, Vero. Muchísimas gracias por la invitación y también feliz de compartir este espacio con todas y todos los que estamos hoy aquí reunidos. Y sí, la verdad es que, bueno, en BASF somos industria química, es alemana, y bueno, pues nuestro propósito principal es crear química para un futuro sustentable. Y una de nuestras prioridades, pues es obviamente la seguridad y la salud de nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, pues yo lo digo en muchísimas reuniones que nadie en este mundo tenía un manual, una política, un proceso que dijera cómo hacerle frente al COVID-19, ¿no? La verdad es que todos nos encontramos con un PowerPoint, con un Excel y con un Word totalmente vacío, ¿no? Y en blanco para empezarlo a diseñar desde hace, como bien comentabas, más de 100 días. Y sobre eso, la verdad es que algo que hemos demostrado muchísimo y que me parece que otra vez, pues esto no es nada más a nivel empresa, sino obviamente también a nivel personal, es esta capacidad de adaptarnos y esta flexibilidad, ¿no? O sea, nos encontramos ante un momento en donde todos hemos tenido que cambiar algo, ¿no? Y en donde hemos demostrado que hemos operado y que hemos manejado empresas desde casa, ¿no? Que a mí eso me parece como totalmente disruptivo y nuevo y diferente y que no nos imaginábamos estar viviendo esto, ¿no? Entonces, pues primero obviamente fue adaptarnos a esta flexibilidad, darle todas las herramientas a nuestros colaboradores y colaboradoras para hacer frente a sus funciones, a sus responsabilidades y a minimizar lo menos posible pues esta transformación, ¿no? Obviamente, pues sí, en el camino fuimos diseñando muchas cosas, aprendiendo muchas cosas. Afortunadamente, bueno, pues al ser una empresa transnacional, tenemos la oportunidad de compartir mejores prácticas con diferentes países, ¿no? Y en donde ya pues llevaban un paso más adelantado en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Pero aún así, la verdad es que muchas de las cosas las tuvimos que diseñar acá, ¿no? Porque obviamente pues lo que sucedía en un país, nos enfrentábamos a otros retos totalmente diferentes aquí en México o en la región de Centroamérica y el Caribe, ¿no? Y también fue pues darles muchos apoyos, sobre todo emocionales, a los colaboradores. Nosotros tenemos un programa de asistencia al empleado que se maneja a través de un proveedor externo y el objetivo es brindarle a los colaboradores y a las colaboradoras herramientas emocionales que los ayuden a enfrentar una situación principalmente de crisis, ¿no? Entonces, también pues no nada más es para los colaboradores, sino también para los familiares directos, y la verdad es que esta ha sido como una herramienta muy poderosa que nosotros hemos aplicado, sobre todo porque también los líderes ahora tienen un doble rol, ¿no? Y muchas veces pues tenemos que jugar este rol cuando nos llega un colaborador y de hacerlo de psicólogo, de terapeuta, y en algunas ocasiones de tanatólogo, y no tenemos todas estas herramientas y una palabra o una frase o un consejo o una frase mal dicha puede impactar de una manera pues negativa o positiva, ¿no? Pero viéndolo desde esta parte de que no somos muchos expertos en este tema, pues también brindarles estas herramientas a los colaboradores a través de expertos. Y pues digitalizamos todo, ¿no? Teníamos cursos presenciales, teníamos visitas a universidades, teníamos foros, ¿no? Y de repente decir, bueno, pues ahora cómo nos transformamos y lo hacemos todo digital. Y somos pacientes, ¿no? Porque no todos estamos en el mismo nivel de expertise, ya ahorita ya le dominamos un poquito más, pero cuando empezábamos estábamos en diferentes niveles, ¿no? Entonces también esa empatía, pues como compañía, otra vez como líder, como colaborador, de acompañarnos todos de la mano, ¿no? Que para mí eso fue algo súper padre y la gente se subió y decía, oye, yo voy a hacer un tutorial de cómo entrar a Webex y yo hago un tutorial de cómo grabar las sesiones y yo hago el tutorial y se fue volviendo público, y pues es una cadena, como bien decía Sonia, pues de favores y de, por supuesto, potencializar más a cada persona, pero por supuesto también en pro de la compañía. Gracias, Marce. Y coincido contigo, es esta capacidad de adaptarse, donde cada uno de nosotros hemos sido sorprendentemente más
resilientes y fuertes ante esta circunstancia. Marisela, desde el punto de vista de consultoría de comunicación, porque la comunicación pues también se ha transformado de alguna manera en estos tiempos. Es la parte de donde hablamos de que se requieren líderes distintos, líderes de opinión distintos, donde el tema de la comunicación es esencial, el entorno externo es esencial para afrontar estos temas. ¿Cómo se ha visto desde tu punto de vista como consultora en comunicación el tema de la pandemia? Bueno, primero muchas gracias. Gracias por compartir el espacio con tantas mujeres de las que seguro vamos a aprender muchísimo y con todos los que estamos hoy participando en este foro de alguna manera. Pues mira, Vero, creo que la comunicación para empezar le impacta a uno mismo y en el círculo más cercano, ¿no? Que creo que es lo más importante, y hablo del círculo más cercano, hablando en términos de familia, que ahí también impacta, pero también el círculo más cercano que tiene que ver con la gente, con tus colaboradores, y en donde el liderazgo juega un rol muy importante, ¿no? Y creo que las crisis siempre sacan o exponen nuestras fortalezas o nuestras debilidades, ¿no? Y la comunicación, por supuesto, no está exenta. Entonces, en una crisis como esta, en la contingencia, es donde se hace especialmente necesario sacar todas las herramientas de las que estamos hechos. Muchas compañías, efectivamente, como ahorita comentaba Marcela, de pronto las ha tomado por sorpresa y imaginamos como cierto tipo de crisis, pero a veces no pensamos en una crisis sanitaria como esta, que transforma todo el entorno en el que trabajamos, ¿no? Y creo que como las crisis exponen nuestras fortalezas y nuestras debilidades, creo que ahí puede haber un impacto en los negocios muy importantes, ¿no? ¿Qué tanto nos comunicamos con los colaboradores? Pero ¿qué tanto lo hacemos en el canal y en el ánimo correcto, de tal forma que podamos potencializar cada una de las habilidades de nuestros colaboradores, ¿no? Las compañías han enfrentado no solamente el tema de, claro, las desventajas o el desnivel que de pronto tenemos en las habilidades digitales, por ejemplo, ¿no? Incluso aquellos que no están tan acostumbrados a trabajar en la casa, ¿no? Hay gente que es su primera vez en este esquema, y ahí es donde las compañías tienen que tener un esquema de comunicación que realmente impacte positivamente, de tal forma que podamos aprovechar pues esas fortalezas, y por otro lado también entender las debilidades que pueden tener algunos colaboradores, ¿no? Darle soporte con comunicación constante, reinventando los canales de comunicación que tenemos de pronto como organización, porque hay que crear otros, y hay que crearlos rápido, y hay que no solamente crearlos, sino además alimentarlos de manera constante con los mensajes adecuados para hacer que las cosas fluyan, no solamente en términos del negocio, sino también en los temas de lo individual que representa toda la colectividad que integra una organización. Y esto aplica para las grandes corporaciones, pero también para las compañías pequeñas. Y me gustaría hablarles un poquito de les voy a poner un ejemplo de una organización como Insight Comunicación, que es la agencia que lidero, y en donde, bueno, nos dedicamos a la comunicación y también nos ha puesto a prueba, ¿no? ¿Qué tanto esa estructura de comunicación y de liderazgo positivo realmente impacta también a los colaboradores de Insight? Escuchaba a Sonia y pensaba que compartimos algunas cosas. Por ejemplo, nosotros somos una agencia en donde privilegiamos o priorizamos el bienestar de cada uno de los colaboradores. Tenemos una visión también de género, en donde damos el bienestar de las mujeres que colaboran. Para nosotros es muy importante. La agencia, esta consultoría, fue creada justamente para que fuera un lugar bueno para trabajar, para las mujeres que tienen solo ciertas horas para dedicar a su desempeño profesional, para apoyar a aquellas mujeres que tienen hijos, para aquellas que tienen alguna responsabilidad en casa más allá de los hijos, las que cuidan a los abuelos, en fin, ¿no?
en darles un espacio. Y creo que en estos momentos, pues salió a flote estas fortalezas que tuvimos que haber construido, en donde tuvimos que habernos preocupado no solamente por comunicar los esquemas de trabajo, las necesidades de nuestros clientes, hacer comunicación para nuestros clientes, pero al mismo tiempo hacer comunicación para nosotros, al interior de la organización, asegurarnos de tener los canales adecuados y tener también la sensibilidad, porque un tema muy, muy importante en la comunicación es la sensibilidad con la que manejamos los temas. ¿Qué tanto nos comunicamos con los colaboradores? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo los motivamos? Entonces, me parece que y les pongo el ejemplo de Insight porque me parece que es una organización en donde quizá tenemos un número de colaboradores que puede ser controlable, pero en donde la comunicación impacta de igual manera, ¿no? Y lo vemos en las corporaciones y lo vemos, como bien dices, en la comunicación política, en donde la comunicación juega un rol muy importante. Si no comunicamos bien, confundimos. Si confundimos, la gente no toma las decisiones correctas. Y si no se toman las decisiones correctas, en una organización pequeña, en una organización grande, en un país, en una institución, entonces las medidas para solucionar una crisis como esta no irán en el camino adecuado. O encontraremos muchos tropiezos en el camino que nos van a tener que hacer regresar y regresar y regresar. Para mí, gran parte de los problemas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de que hoy tenemos cierto número y mañana pensamos que vamos a tener más, pero pensamos que vamos a tener menos y tenemos más, tiene que ver mucho con lo que estamos comunicando. El control de una crisis tiene que ver con cómo manejamos también los temas que tenemos que comunicar. Entonces, para mí es fundamental cómo están ligados estos temas de crisis con la comunicación y con el liderazgo, que al final son elementos fundamentales para salir bien librados de una situación como esta. Gracias, Mari. Hablas de un tema muy importante, precisamente de lo que es el liderazgo emocional. Ahora más que nunca se necesitan líderes emocionales que realmente hagan una diferencia. Me quedo también con esta perspectiva de género, de contratación de género de la cual tú hablas, como ejemplo de tu agencia. Hemos estado hablando, estimados amigos y amigas, hemos estado hablando de comunidades, del entorno externo, de empresa privada, pero la comunidad es conformada por individuos. Y yo quisiera preguntarle a Mariana, que ha dedicado gran parte de su vida precisamente a tratar con individuos, porque en su trayectoria se dedica precisamente a la promoción de estilos de vida saludable y a crear una pausa, porque no hay nada tan importante también como la salud emocional y mental del individuo. Mariana, ¿cómo es que la pandemia ha afectado a empresas que se dedican a esto y cómo es que afecta a los individuos desde tu punto de vista? Por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. Y pues sí, para nosotros Relax Point cumple 9 años, el 11 de julio. Iniciamos con esta necesidad pues de llevar a las empresas el tiempo para el bienestar, el tiempo para llevar tu atención a tu cuerpo, a entender por qué nos acostumbramos a vivir con un dolor de cabeza, por qué nos acostumbramos a vivir con dolor en cuello, perdón, por qué todo el tiempo nos duele el cuerpo, nuestra mente que todo el tiempo está en el futuro, que tenemos prisa, todo es urgente. Entonces Relax Point surge para dar terapias de masaje de las empresas, sesiones de yoga, pausas saludables con movilidad y también sesiones de meditación. Entonces, pues obviamente nuestra comunidad con los terapeutas, pues es el contacto, es pues sí, el contacto físico, el escucharte, qué tienes, cómo vienes a tu terapia, qué necesitas. Y bueno, pues ahorita no tenemos eso. Nosotros como terapeutas, pues
estamos todavía pensando, ¿no? Hacia dónde vamos a ir. Un tutorial para dar un masaje, pues creemos que no, no es adecuado, ¿no? Enfrentarnos a este tema de los medios, de todo digitalizado, conéctate, la yoga la podemos hacer, pero un terapeuta se dedica al contacto físico y ayudarte a quitarte algún dolor, a relajarte, a quitarte estrés, pues estamos todavía aterrizando. Esperemos que podamos llegar a tener otra vez el contacto físico, que pues es súper importante. El humano necesita pues ese contacto, ¿no? Es prioridad que pues que ya esto acabe. Pero bueno, pensando en otros temas, además del masaje, pues ahorita lo que estamos buscando dentro de las empresas y de la manera en la que también estamos ayudando, porque surge la pandemia, surge el quédate en casa, todo el mundo trabajando, pues en sus casas, con computadoras, con teléfonos, los horarios se extienden, ¿no? Creo que hemos recibido muchos comentarios de que ahora la gente se estresa más y trabaja mucho más. Entonces, lo que hemos estado empezando a desarrollar, pues son estas sesiones para tener sesiones de meditación, sesiones de pranayama, que son estas respiraciones, son técnicas de respiración que ayudan mucho al enfoque mental, a despertar la creatividad, a tranquilizar el sistema nervioso, sesiones de movilidad, yoga en silla. Hay mucha gente que no puede arrodillarse, que no se puede sentar en el piso. Entonces tenemos estas series de herramientas, hacemos cápsulas, hacemos videos breves para que lo puedan seguir en casa, pero también estamos buscando eso dentro de esta responsabilidad y de esta parte de la comunidad. Pues si tenemos la cita de conference para ver un tema en específico, creo que también es bien importante que estas empresas pues lideren o le den estas herramientas a su gente para que todos se conecten, pero al mismo tiempo para tomar una pausa saludable, al mismo tiempo para tomar una sesión de meditación, porque es importante. Demanda externa, pues es agotadora, ¿no? Para muchas personas. Y creo que también es importante que el líder de una empresa, pues sí tenga la capacidad de dar este beneficio a las personas, pero que ya, no sé si es lo obligatorio, no sé si esa palabra me guste, pero sí buscar como es importante, pues hay una sesión importante de meditación o una sesión importante de movilidad, porque lo necesitas. Necesitas descansar un poco del teléfono, necesitas un poco de tanta información, necesitas descansar de estar en el futuro, planeando qué vamos a hacer. Necesitamos también, pues, reconectar también con nosotros mismos, qué estamos sintiendo con la pandemia, nos sentimos presionados, estamos angustiados, ¿qué va a pasar? Es importante que no dejemos pasar esto de... Gracias, Mariana. Efectivamente, creo que el hacer una pausa, la reflexión, es muy importante en estos tiempos, hoy más que nunca. Sonia, la organización a la cual tú representas, Child Fund, obviamente se afrontaba diversos retos antes de la pandemia muy complejos, dedicada totalmente a las comunidades vulnerables que tú atiendes. Estos temas con la pandemia, presumo yo, se agrandaron y para la nueva normalidad pues va a afrontar distintos retos, Sonia. ¿Qué puntos son los que cabe destacar
de una organización como la tuya, trabajando con estas comunidades, donde la nueva normalidad pues se presenta con un nuevo matiz? En esa respuesta me gustaría como compartir un poquito de las reflexiones anteriores, porque fíjate que, y tiene que ver con esta pregunta, porque como organización de la sociedad civil, que muchas veces cuando hay emergencias, nosotros nos volcamos para atenderla, en esta situación fue muy distinto porque de alguna manera todos y cada uno de nosotros nos vimos afectados. Entonces, como que en el primer momento 20 de marzo, todos agarramos las computadoras, vimos cómo todos podíamos trabajar desde casa y el lunes cuando hablamos todos dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos para, para primero atendernos nosotros? Porque si nosotros no estábamos bien, ¿cómo podíamos llegar a las 320 comunidades en las que estamos y poder hacerlo presencialmente? De lleno en esa... Era un reto grandísimo. Entonces sí quería como traerlo a colación otra vez porque creo que no toqué mucho qué pasó con todo nuestro personal y bueno, fue como reinventarnos y acelerar procesos de los que ya veníamos hablando, de que si home office sí, que si home office no, y de repente es que fue obligatorio para todo el mundo home office y nadie más puede ir a la oficina otra vez. Y ahorita a veces encontramos que hay gente del equipo que nos dice, yo quiero ir ya otra vez a la oficina, por favor, ¿no? Entonces creo que sí ha sido como una adaptación muy grande, que por primera vez los participantes de nuestros programas y nosotros estamos en la misma situación. Obviamente con sus diferencias, ¿no? Pero sí creo que todos afectados de una forma importante en la manera de vivir hasta ese momento, porque obviamente es una situación sin precedentes a nivel mundial. Pues a ninguno de los que estamos vivos hoy nos tocó vivir nada similar, ¿no? Entonces, bueno, entonces partiendo de ahí, Vero, yo creo que las cosas que más se han exacerbado, me quedé la vez pasada con todas las oportunidades y la creatividad y todo eso que había salido en niños y niñas, pero yo creo que este confinamiento realmente para los niños y las niñas supone un retraso en muchas cosas, en su bienestar, niños y niñas también por el tema de, además de confinamiento, muchos de los sitios donde nosotros trabajamos ese confinamiento es en hacinamiento. Entonces, con todas las situaciones de violencia intrafamiliar que se pueden recrudecer, posibilidades de abandono escolar, porque los niños y niñas ya llevan más de 3 meses de estar, a pesar de que el gobierno ha hecho esfuerzos maravillosos con el programa Aprende en Casa, pues no todos los niños y las niñas pueden estudiar de forma virtual ni por televisión. Entonces, eso pues implica pues que muchos niños y niñas se queden en esta pandemia y no regresen, ¿no? Lo mismo los expone también a tal vez al trabajo infantil que habíamos, yo creo que avanzado mucho, sobre todo en las comunidades donde nosotros trabajamos, para tratar de que la prioridad sea que niños y niñas vayan a la escuela, pues con estos, pues si están en la casa, pues les toca ir al campo con papá, mamá, Claro. o son los que les toca hacer todas las labores domésticas y en este caso, que estamos en este foro de mujeres, obviamente recaen mucho más en las niñas que en los niños. Entonces, bueno, y ni hablar a los que pueden estar en Internet, la exposición a toda la explotación sexual en línea, que es también uno de los retos y yo creo que de los grandes desafíos hacia adelante, porque yo creo que la nueva normalidad, por lo menos para los próximos 2 años, va a suponer mucho sal y repliégate, sal y repliégate. Entonces sí va a ser un mundo muy virtual que va a exponer muchísimos a los niños y las niñas. Yo creo que el Internet
así como tiene todas sus bondades, pues también implica un trabajo más de cerca, de padres, de madres, de todas las autoridades, de enseñar a los niños y las niñas su autocuidado. Entonces yo te diría que eso sí es algo que nosotros estamos viendo con mucha atención, sobre todo en un país como México, que es el número 1 en pornografía infantil. Entonces, creo que sí, yo creo que quisiéramos a veces haber aprendido más de una cultura como la japonesa, en que los abrazos y los besos y la distancia siempre ha sido la que ha sido, pero la salida siempre va a implicar pues que nos comportemos de una forma distinta y cómo podemos apoyar a niños y niños a que así sea. Y bueno, pues yo creo que es solo pues con todos los sectores de la sociedad unidos para, uno, visibilizar las condiciones en las que están viviendo los niños y las niñas hacia adelante. Ya lo decía hace un rato, si bien no son los más afectados con la pandemia en sí misma, sí, todas las medidas y todo lo que esto conlleva, sí implican un impacto muy grande para ellos y ellas. Y ya también estamos viendo muchos brotes en niños y niñas también. Entonces, te diría que lo que más se ha recrudecido con esta nueva normalidad, pues son esos temas que te digo y tenemos que ver como sociedad, como entre todos lo sacamos adelante, porque mucha gente dice que las niñas y los niños son el futuro, pues yo digo que es el presente y es hoy aquí, que tenemos que darles las oportunidades para que puedan salir adelante y enfrentar un mejor día a día, ¿no? También la ansiedad híjole, otro tema muy importante en las zonas rurales, sobre todo es lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria y medios de vida para las familias, que obviamente esto acrecienta la ansiedad en sus hogares, ¿no? Gracias, Sonia. Y también considero que el visibilizar el tema de las niñas y los niños, el trabajo en conjunto es fundamental. Coincido, el que no es el futuro, el presente es aquí y ahora, así como este tema tan importante que es la seguridad alimentaria, ¿no? Y que causa ansiedad en tantas familias y en las comunidades precisamente donde tú estás inserta. Sí hay que buscar ese sentido de visibilizarlo y de construir. Marcela, en BSF me imagino, bueno, pues hay un porcentaje de mujeres y hombres que ahora se están enfrentando en la pandemia y bueno, para la nueva normalidad es común ver a una mujer, un hombre que está tomando una conferencia, tiene que atender a los niños, tiene que ir de compras, tiene que abrir la puerta, o sea, todo lo estamos haciendo a la vez. Son distintos retos, como nos estamos reconformando, como empleados de compañías o empresas o profesionistas. En este sentido, a mí me gustaría entender cómo es que, pues, BASF propone programas en este sentido, ¿no? Y los retos que la empresa ve, pues, en esta nueva normalidad. Mira, Vero, algo que hemos hecho mucho y que nos ha funcionado súper bien, sobre todo para esta conexión emocional de la que tanto hemos hablado, ¿no? Y la que tanto pues extrañamos y hemos transformado ahora virtualmente. Hemos tenido diferentes charlas café, ¿no? Que van y ha estado involucrado el director general, algunos miembros del equipo directivo, gerentes como panelistas,
y por supuesto se abre a todas las colaboradoras y colaboradores, ¿no? Y lo hacen ahí, por supuesto, de manera virtual, activamos cámaras y demás, y ponemos siempre un tema en el centro, hablando de liderazgo, de oportunidades de desarrollo, ¿no? Algunos de estos temas que, bueno, por supuesto son de interés de todos en materia laboral. Y esa conexión nos ha ayudado muchísimo porque ha creado esta cercanía y nos hemos dado cuenta que todos estamos pues en esta batalla desde diferentes trincheras y viviendo lo que tú comentas, ¿no? Porque a todos nos está tocando cocinar, limpiar, llevar a los niños, atenderlos, que el home school, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí ha sido algo que la verdad es que ha funcionado muchísimo y nosotros lo hemos hecho de manera, déjame decirlo, corporativa, pero también, y hemos escuchado mucho en este panel la palabra líder, ¿no? Y el rol tan importante y tan trascendental que están jugando. Y ellos también se han encargado de hacer, pues, estos coffee times ya más informales, en donde, pues, tenemos estas pláticas otra vez con nuestro equipo, ya en un horario más relajado. Y pues también está padre porque pues al principio presentábamos con quién estábamos viviendo esta contingencia, entonces conocimos a la pareja, al perro, al gato, ¿no? A todas las mascotas, a los hijos, o cuáles eran las cosas más chistosas que te hayan pasado en esta contingencia, entonces nos divertimos muchísimo. Cuando fue Semana Santa, pues obviamente nadie fue de vacaciones, entonces el reto era disfrázate de a dónde te gustaría ir a vacacionar, ¿no? Y si hubieras podido salir, ¿cuál hubiera sido tu lugar ideal, ¿no? Entonces, obviamente gente con sombreros, lentes de sol, ¿no? Las orejitas de Mickey. Entonces hemos procurado mucho estar en contacto con los colaboradores y las colaboradoras escuchándolos, pero y también atendiendo pues estas situaciones muy particulares que tú bien comentas, como los papás o las mamás que están al cuidado de hijos pequeños, pero también hay personas o colaboradores que viven con personal que es vulnerable o que está en el cuidado de personas con algún tipo de padecimiento, o también que su pareja trabaja para el sector de salud, o también que tuvieron que volar porque estaban aquí solos y tuvieron que regresar a su lugar de origen. Entonces, es otra vez esta cercanía con ellos para ir adaptándote a cada una de las necesidades, por más, otra vez, que sean 1,300 colaboradores o 100 colaboradores o 20 colaboradores, la escucha y la empatía tiene que ser exactamente la misma, ¿no? Yo escuché por ahí de ahora que el nuevo líder tiene que tener 3 H's, ¿no? Ser más humano, ¿no? Tener otra vez esta empatía con la gente y entender que estamos viviendo diferentes situaciones y cada casa tiene su particularidad. Ser más humilde, ¿no? O sea, decir, bueno, pues no sabíamos a lo que veníamos y hay que aprender y también preguntar. El líder también pregunta, el líder también aprende. Y la parte de humor, ¿no? También se vale sacar lo mejor de esto, se vale divertirnos, sí, estamos viviendo ante una situación, pues obviamente que ha afectado a muchísima gente de una manera súper impactante, pero que también, como decía Marisela, ¿no? La crisis saca pues lo mejor o lo peor de nosotros y hay que enfocarnos en esta parte positiva y la verdad es que ha funcionado pues muy bien, ¿no? Y el acompañamiento que hemos tenido con los colaboradores en estos canales de diferentes medios que hemos llegado, ¿no? Pues también ha acercado este contacto, ¿no? Que hoy no podemos tener presencial, pero pues sí virtual y que ha funcionado muy bien. Gracias, Marcela. Me quedo con estas 3 H's de humor, humilde y humano, que es lo que estamos buscando precisamente en un buen líder. Maricela, ahora con esto de la pandemia, pues la verdad es que en el tema de comunicación, y tú como consultora lo debes de saber bien, es que pues yo individualmente puedo ser cronista, puedo hacer un reportaje, puedo opinar de cualquier tema, puedo ser un experto en cualquier tema. Entonces, digamos, hay una vorágine de información tremenda con muchos polos opuestos, lo que genera, que está bien, se genera una conversación, pero de repente pues es demasiada la polarización o la cantidad de información. ¿Cómo ves tú desde el punto de vista de comunicación el camino que vamos a tener en esta nueva normalidad?
lo cierto es que en una situación como esta, pues todos comunicamos, ¿no? Incluso comunica el propio silencio que podemos tener o que queremos a veces construir cuando ya no queremos escuchar más noticias, cuando queremos escuchar otra cosa. Todo eso construye y todo eso es comunicación, ¿no? Efectivamente todos somos opinólogos porque unos más expertos que otros y a veces también opinamos no solamente con algo que cuidamos mucho en comunicación que tiene que ver con la razón y con los argumentos, sino que la comunicación se ha visto especialmente impregnada o matizada por las emociones, que es parte de lo que hemos estado hablando, de lo que se ha hablado hoy aquí. La comunicación específicamente en tiempos de COVID, en esta época, es imposible no verla impregnada con la parte emocional y con la parte racional. Yo te diría que incluso en los más, en los comunicadores o en los líderes más avesados, los más profesionales, es casi imposible no ver aquellos tonos en los que opinamos, ¿no? Entonces creo que en términos de comunicación tenemos que ser muy cuidadosos justamente en cómo lo estamos haciendo, pero también en cómo asesoramos a nuestros clientes al momento de sugerirles cómo comunicar, cómo seleccionar adecuadamente el mensaje, en qué tono darlo, cómo, sabes que es una comunicación que en la que hoy nos refuerza que efectivamente lo que decía, me parece que Sonia en un principio, tenemos que ver mucho al otro, es un momento en el que vamos a impactar, que nos está impactando a todos, pero que además lo que yo hago importa y además afecta a los otros, ¿no? Entonces, en términos de comunicación, no podemos ser ajenos a eso, las organizaciones no pueden ser ajenas y a nosotros como consultoría nos toca sacar justamente lo mejor de las organizaciones en términos de comunicación y a veces incluso nos toca decirles que es un momento de silencio, ¿sabes? Que de pronto no necesariamente es lo que las organizaciones quisieran hacer, pero a veces hay que hacerlo y esta pandemia nos ha colocado especialmente en un lugar muy importante, creo que a los que nos dedicamos en comunicación, porque creo que juega, como decía en un principio, la comunicación hoy es fundamental y lo que hagamos bien en comunicación se va a ver reflejado de verdad positivamente en el manejo de esta situación en cualquiera de los campos en los que estemos, pero sí creo que sin duda hay un matiz racional y hay un matiz especialmente emocional que no podemos descuidar en la comunicación y no podemos dejar de ver. O sea, hoy no podemos comunicar solo con argumentos, porque incluso si analizáramos un poquito algunos líderes que hoy están comunicando, de verdad créanme que encontraríamos en cada uno de ellos un matiz emocional que sin duda va a crear tendencia, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos porque efectivamente, insisto, en la toma de decisiones, en momentos como este, se tienen que tomar buenas decisiones bien orientadas y para eso se necesita muy buena información, muy buena comunicación. Si queremos tomar las mejores decisiones en la casa relacionadas con el COVID, lo tenemos que hacer informados. Y ahí los líderes juegan un rol fundamental. Entonces creo que hoy más que nunca la comunicación juega un papel fundamental que no podemos descuidar. Gracias, Mari. Y efectivamente coincido contigo. Creo que la comunicación tiene que ser socialmente responsable. Creo que el comunicador tiene que cohesionar y construir para un fin común. Esta emocionalidad tiene que tener un tono y un matiz claro de construcción. Mariana, tú has estado, parte de tu vida estuviste en el campo privado, en empresas de comunicación, mercadotecnia, y de repente diste el giro precisamente a esta transformación de dedicarte a la promoción de estilo de vida saludables, al buscar más tu interiorización, tu espíritu. ¿Cómo crees que esta transformación se vaya dando como seres humanos o como individuos? En lo que tú haces, ¿cómo ves las tendencias en esta nueva normalidad?
Sí, fíjate que al inicio de la pandemia vimos mucho esta necesidad, ¿no? Mucho boom de sesiones de meditación, sesiones de yoga, vimos mucho este boom. Y yo creo que sí tenemos ahí mucha oportunidad. Así como tenemos que el tema de los medios, el tema de la comunicación, el tema de que la gente empiece a adaptarse a nuevas formas de trabajo, a lo mejor a nuevas formas de ser. Hay mucha gente que, no sé, un actor que puede hacer ahora, ¿no? Un músico que ya no puede dar un concierto ahorita en vivo, ¿no? Es como mucha gente, muchas empresas sí están tomando estas herramientas que son importantes. El reto es ese, el reto es que todos nos conectemos para llevarlo a cabo. A veces las personas mismas, por su propia voluntad, es muy difícil si no es una persona que se observa a sí misma, que se cuida, es difícil a veces que uno lo haga solamente, ¿no? Necesitamos al grupo, necesitamos a la comunidad que nos impulse. Sí creo que ahora vamos a necesitar más de estas herramientas, necesitamos aprender a manejar las emociones, ansiedad, ¿no? Nuestra mente, saber cómo tranquilizarla, por qué tenemos un insomnio. Entonces yo sí creo que si ya el masaje no sabemos hacia dónde podría ir en estos momentos, el contacto físico, pero sí hacer esta comunidad con alguna persona que te sepa guiar en un trabajo físico, que te ayude a tener esta conexión, esta espiritualidad, que tiene que ver con ser una persona positiva, ¿no? Que tenga ideas positivas, que pienses en que el poder de tu mente puede ayudarte a transformarte, ¿no? Esta espiritualidad con tu ser. La meditación, sentarnos un momento en silencio, cerrar los ojos, sí creo que vamos a tener un panorama positivo, los maestros de yoga, los maestros de meditación, y pues es algo muy necesario. La sociedad necesita gente que tome decisiones desde un lugar de tranquilidad, ¿no? Gente un líder que tome una decisión desde otro lugar, no desde la angustia, no desde la urgencia. Entonces yo creo que sí necesitamos vernos, aprender a vernos, también empezar a escucharnos para llevar un equilibrio en el exterior y cómo estamos para poder dar respuesta a ese exterior. Gracias, Mariana. Y yo también creo que, bueno, pues este tema tiene que tratarse holísticamente y el espíritu y la construcción de nuestros espacios internos es muy importante. En verdad estoy muy contenta de escuchar este panel, 4 mujeres tan distintas en campos tan distintos de trabajo, haciendo un conversatorio, una comunidad, reflexionando sobre pues este tema tan importante que es pues la pandemia y la nueva normalidad desde nuestro punto de vista y como mujeres. El tiempo es apremiante, entonces yo les voy a invitar a cerrar con la reflexión que ustedes consideren, pero también importante, que si nosotras, 4 mujeres tan diferentes, podemos precisamente crear esta conversación y en este foro que se van a dar muchísimas conversaciones, ¿de qué manera es que nosotros podemos conectar el uno o la una con el otro para precisamente hacer una diferencia en estos tiempos de la nueva normalidad? Pero yo creo que la nueva normalidad no la podemos concebir sin una renovación del contrato social. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, tiene que ser una nueva normalidad incluyente donde quepamos todos sin discriminación, buscando
romper con la inequidad y sí, sobre todo no dejar a nadie atrás, ¿no? Y por otro lado, yo creo que, sobre todo en este panel de mujeres, que yo creo que ahí sí nosotros podemos liderar fuertemente un movimiento, también como replantearnos las dinámicas sociales, ¿no? Del rol de la mujer, hombre, adulto, niño, creo que tenemos que romper con todo eso y abrazarnos todos, saber que estamos todos en este mismo barco y creo que ahí la sensibilidad de la mujer es clave. Yo creo que las redes que nosotros podamos manejar para apoyarnos a todas con todos, porque ya lo dijeron varias, ¿no? Esto nos ha evidenciado que el bienestar y mi cuidado es el bienestar y el cuidado de todos. Entonces, ¿cómo hacemos que eso sea realmente cierto, ¿no? Que todos podamos entrar en la misma corriente, ¿no? Yo, pues, digo, pues hay muchas redes y no quisiera entrar como en lo que es supremamente importante, o sea, las redes para apoyar a las mujeres violentadas, de abuso, de violencia, de etcétera, etcétera. Pero si lo que hablamos es como de cobijar, de sentirnos, creo que sí también tenemos que empezar a cambiar el discurso en esos términos. O sea, vernos a los ojos todos como iguales, ojalá. Yo a veces soy una persona muy optimista, pero sí quisiera de todo corazón que si algo nos deje esto, sea no concebir una nueva normalidad como veníamos hace 3 meses, sin ver al otro y tropezándonos unos con otros. Lo decía Mariana, respiremos profundo, regresemos a nuestro profundo ser y unámonos como colectividad. Yo lo dejaría ahí y pues hagamos esa red entre todas. Yo creo que es lo que nos convoca, el amor universal que nos saque y de verdad nos coloque en un mejor escenario hacia adelante. Gracias, Sonia. Pero, y te diría, no solamente como mujeres, pero también que estamos en sectores muy distintos, cómo creamos un valor sostenible, o sea, que es una corresponsabilidad del sector público, del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los comunicólogos, o sea, cómo todos le apostamos a este nuevo contrato social. Gracias. Gracias, Sonia. Marcela. A mí me gustaría cerrar, Vero, pues reforzando mucho este tema de trabajar en nosotras mismas, ¿no? Yo creo que todo esto que nos compartía Mariana, de las meditaciones, de la yoga, de trabajar, ¿no?, con nosotras mismas, hoy, durante esta contingencia, nos dimos cuenta que era como tener un botiquín de primeros auxilios y lo utilizamos. O sea, la yoga salió como la bendita, no sé, ¿no?, la meditación, la verdad, como el alcohol. Yo he visto a través de este tiempo que quien no ha hecho o quienes no hemos hecho el trabajo de esta parte emocional, nos va a costar un poco más el sobrevivir o el estar en una situación como la que estamos, ¿no? Le hemos bajado el ruido a lo externo, no hay cines, no hay teatro, no hay, que utilizábamos mucho para llenar pues algunos vacíos que a lo mejor teníamos con nosotros mismos, ¿no? Y hoy nos enfrentamos a esta situación en la que te ves al espejo y dices, muy bien, voy a convivir conmigo 24 horas, ¿no? Para los que viven solos o con mi pareja, ¿no? O con mi familia. Entonces, sí hay que seguir fortaleciendo. Afortunadamente hay muchísima oferta, ¿no? Como también decía Mariana, pues hay que ser selectivos, pero aprovechar estas oportunidades que tenemos afuera, ¿no? Y también de levantar la voz, de poder voltear y decir, necesito ayuda, tengo esta necesidad, ¿no? Nos pasaba de pronto a mí personalmente tengo muchas colaboradoras en mi equipo y que son mamás y de hijos pequeños, recién nacidos, de 8 meses, de 3 años, tengo de todas las edades, ¿no?
Y de pronto estaba en conversaciones con ellas y me decían, ay, perdóname, porque empezaba a llorar el bebé. Yo dije, perdón, ¿por qué? O sea, estás en tu casa, es normal y no puedes controlar a un recién nacido, ¿no? O a un bebé de 8 meses, ¿no? Entonces también, pues no sentirnos culpables por esta parte, ¿sabes? O sea, y si algo no estoy detectando y si algo me está faltando y si estoy requiriendo algún apoyo, decirlo. De verdad, la gente o la mayoría de las personas, pues estamos en una situación similar, mejor, peor, no lo sabemos, pero en una situación de transformación, ¿no? Y entendemos, y otra vez tiene que estar, por supuesto, esta empatía, ¿no? Entonces, yo diría, pues atrevámonos a decir que no, o a decir alguna situación que me está afectando o alguna situación que me está molestando, porque seguramente va a haber alguien que va a levantar la mano para decir, yo te ayudo, a mí me ha pasado, yo tengo los elementos, yo tengo las herramientas o yo tengo el contacto para poder apoyarte, ¿no? Entonces es nada más cuestión muchas veces de hablar. Importante punto, Marcela. Gracias. Marisela. Bueno, a mí me gustaría cerrar solo reflexionando sobre algunas cosas que hemos descubierto, ¿no? Y creo que una de esas tiene que ver con lo fuerte que podemos ser y tiene que ver con lo que decía Sonia, es decir, a veces el día a día nos lleva tan rápido que no nos damos cuenta de las propias fortalezas que tenemos y de lo fuertes que podemos ser si hacemos comunidad, aunque estemos en grupos distintos. Así creo que esto es lo que nos ha enseñado o nos ha recordado o nos ha hecho ver, voltear los ojos y vernos de otra manera esta pandemia, ¿no? Creo que nos ha hecho revalorar cosas tan simples como que a lo mejor no me hacía tanta falta ir a un centro comercial como me hace falta hoy un parque, ¿no? Que a lo mejor disfrutas más otras cosas, que entender que de verdad el tiempo de calidad no tiene que ver con que estés en la casa, sino en cómo lo pasas ahí, pero además también cómo pasas ese tiempo con tus colaboradores, con tus clientes, cómo en todo esto tienes que hacer como un pequeño stop cada vez y darte cuenta que importa el otro, ¿no? Con el que estás haciendo un trabajo, que importa el que tienes al lado del colaborador, que importa el que no pudo conectarse. Y no significa es decir, hemos cambiado, ¿sabes? Hasta los prejuicios sobre las reglas con las que trabajamos y los roles con los que jugamos, ¿no? Y por otro lado también creo que nos ha enseñado que todo tiene que ver con los otros, no solamente conmigo, que el bienestar de los otros, y tiene que ver con lo que decía Sonia, ¿cómo hacemos hoy, después de esto, redes que realmente nos lleven a pensar en los otros de manera genuina y a preocuparnos porque el otro esté bien? Porque si el otro está bien, yo estoy bien. Creo que eso es algo que nos ha enseñado la pandemia. Entonces, cuando me preocupa si mi vecino está enfermo, me preocupa que no haya agua en la otra comunidad, porque hoy los temas sanitarios son fundamentales. Me preocupa que haya zonas de extrema pobreza. Me preocupa que ciertos colaboradores no tengan sistemas de conexión y que entonces eso también los aleja de su trabajo hoy. Entonces, bueno, creo que hoy la construcción de redes y la empatía con los otros son dos cosas fundamentales que tenemos que seguir llevando con nosotros, que no se nos puede olvidar después de la pandemia, y que si no aprovechamos este momento para crear redes que nos fortalezcan a todos como comunidad, entonces habremos perdido una gran oportunidad que nos dio esta pandemia. Así es, Mari. Mariana, por favor. Pues yo quisiera cerrar recordando que tenemos siempre que también vivir en gratitud. Estamos en una pandemia, estamos en crisis, hay cosas muy difíciles que a lo mejor ahorita no podemos resolver. A lo mejor vienen otras cosas que nos vamos a estar enfrentando. Pero entonces, hoy doy gracias porque comí bien, porque no estoy contagiada. Doy gracias porque vivo con mi hijo está sano. Darnos cuenta de esos pequeños pues detalles que tenemos al día de hoy. Gracias porque mi compu funciona y puedo conectarme y estoy puntual con mi jefe conectada para el conference.
Gracias porque mi teléfono siga funcionando. O sea, darnos cuenta de qué pequeñas cosas podemos agradecer el día de hoy. Estar abiertos a las oportunidades. Obviamente a todos, como estamos en esta misma situación, a todos, pues todos estamos con mucha empatía. Eso es lo bonito. Cuando todos estamos vulnerables y a todos nos está pasando a nivel mundial, hay más empatía. Entonces, pues yo quisiera cerrar así con gratitud, abierto a las oportunidades, fluyendo y pues seguir pensando todo el tiempo, reflexionar cómo puedo transformarme, cómo puedo ayudar a la empresa con la que estoy colaborando ahora. Mi terapeuta que a lo mejor no tiene más que el masaje para sobrevivir, ¿de qué otra manera puedo apoyar a este terapeuta, ¿no? ¿De qué manera puedo ayudar a que encuentre la manera de ganarse la vida? Pero tomemos decisiones con tranquilidad, sabiendo que a todos nos está pasando lo mismo y que hay empatía, hay mucha empatía y pues vamos a salir bien, pues bien adelante de esto y pues unidos. La sangha siempre es importante, ¿no? La comunidad, la gente que nos rodea, la familia. Entonces, pues voltemos a ver a los demás y preguntemos qué necesitas, cómo estás. Yo creo que con eso cierro, con la gratitud y abierto siempre a nuevas oportunidades. Gracias, Mariana. Pues efectivamente, la sangha, la comunidad, esto es lo que estamos haciendo ahora. Un foro y un panel no puede ser tan diferente, pero tan inclusivo. La conversación que se ha dado me ha dejado, no sé ustedes, querido público y queridas amigas, pero a mí me ha dejado profundamente satisfecha. Agradecerles a cada una de ustedes pues el espacio que se dieron el día de hoy para tener este conversatorio. Y bueno, pues los mensajes son claros. El mensaje es solidaridad, empatía, trabajo en comunidad, líderes emocionales, pero que sean humanos, humildes y con sentido del humor, que el sentido del humor siempre es importante. Agradecerles de nuevo. Este panel fue grabado por motivos de agenda, pero a todo nuestro público, si hay alguna duda, por favor, trasladarla a través del foro y pues agradecerles muchísimo el que pues hayan tenido un tiempo para ver esta conversación. Que tengan ustedes un excelente día y muchas gracias. Hasta luego.